Una recesión puede ser algo bastante malo para nuestros bolsillos, pero no necesariamente. Pueden haber oportunidades de inversión y de crecimiento personal y financiero también dentro de una recesión económica. ¿A qué te refieres, Luis? Pues en este video te voy a explicar los puntos clave que debes saber cuando hay una crisis financiera, una recesión económica o un problema bastante grave, como lo vimos en el 2020 con la pandemia, 2021 con la cadena de suministros y 2022 con la guerra entre Rusia y Ucrania. Tengamos cuidado con nuestras finanzas y el día de hoy vamos a repasar los puntos más importantes para aprovecharnos de una crisis económica por más años que esta dure. Empecemos. En la crisis están las oportunidades para hacerte rico y puede que estemos cerca de una. La crisis de 2008 fue una oportunidad para muchos, nos dicen. La última década ha sido una de las mejores épocas para la bolsa de Estados Unidos. Entre el 3 de noviembre de 2008 y octubre de 2018, el S&P 500, principal índice de la bolsa estadounidense, se ha apreciado un 179.9%. Echando la vista atrás, resulta curioso este buen desempeño, dado que tras la quiebra de Lehman Brothers en 2008 y todo el desastre económico que vaticinan entonces los medios de comunicación, la vida ha continuado y las empresas han seguido haciendo dinero. Periódicos prestigiosos como The Washington Post se preguntan si era el fin del capitalismo americano, entre comillas. Rezaba el título de un artículo publicado el 10 de octubre del 2008. Aquellos días el S&P 500 vivió varias sesiones que lo hicieron caer hasta los 689 puntos. Sin embargo, hoy en día el índice roza los 2.584 puntos aproximadamente. Hay muchas empresas y personas que han ganado mucho dinero con las repercusiones de la crisis de 2008 y así lo demuestra la evolución de los índices bursátiles tan solo años después del crack económico. Si el S&P 500 perdió un 50% entre junio de 2007 y febrero de 2009, pero en los 2 años siguientes, de marzo de 2009 a 2012, subió un 80%, esto es realmente increíble. La economía, como se dice continuamente, es cíclica. Hay momentos de expansión y de contracción. Antes, por ejemplo, de la crisis de 2008, la economía global vivió una década espléndida que infló la burbuja inmobiliaria. Tras el pinchazo de la burbuja siguieron unos años complicados y hasta mediados de 2018 las bolsas mundiales no pararon de crecer, por lo que aumentaron las voces que hablaban de una posible recesión. Y justamente desde octubre de 2018 la renta variable se ha pegado un sonoro castañazo en todo el mundo que ha hecho que casi todas las principales bolsas cierren en negativo. Es realmente complicado sacar la bola de cristal y adivinar cómo se comportarán los mercados, por ejemplo, en 2019. Se trata de una tarea en la que incluso los mayores expertos en la materia se equivocan. No obstante, si algo hay que aprender de cómo extendió su imperio el señor Potter, por ejemplo, en este caso de qué bello es vivir, o de cómo se han comportado las bolsas desde 2008, es que siempre se producen momentos de crisis económicas, y aquel que en los años de bonanza guardó liquidez para los años duros, encuentra grandes oportunidades en la crisis. ¿Será 2019 un año como 2008? Nadie lo sabe. Ahora hay señales de desaceleración económica y los mercados no están eternamente en fase expansiva. Increíblemente, este artículo que te acabo de mencionar fue un par de meses antes de que se produjera la crisis de la pandemia de 2020. Ahora te compartiré las 3 formas de invertir tu dinero, son unas sugerencias en tiempos de crisis, de recesión que podrían hacerte rico. Número 1. Las acciones. Comprar acciones en la bolsa de valores de Estados Unidos es una manera de hacer crecer tu dinero con el tiempo y sin esfuerzo. Con la caída de algunos sectores del mercado es una excelente oportunidad de comprar barato. El S&P 500 ha bajado alrededor de un 20% en los primeros 6 meses de 2022, marcando su peor desempeño en el primer semestre desde 1970. No obstante, hasta enero de este año su crecimiento había sido tan sorprendente que hubieras duplicado cualquier inversión que hayas tenido desde antes de la pandemia. Número 2. Bienes raíces. Al igual que en el mercado de valores, se espera que en los últimos meses los bienes raíces disminuyan su valor debido especialmente a medidas que han tomado la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés. Esto nos lleva a una paradoja. Aunque los precios de las casas disminuyan, pedir una hipoteca puede ser caro. Por ello debes estar atento a las ofertas.
Número 3. Un negocio propio. Si quieres forjar riqueza, nada como tener un negocio propio. Según The Economist, el 47% de los millonarios son dueños de negocios. Al igual que cualquier inversión, no es segura, pero ningún emprendedor se detiene solo por el temor de fracasar. Por el contrario, es su motor de impulso. Por supuesto, teniendo en cuenta todos estos puntos, invertir durante una recesión puede ser algo muy arriesgado, pero recuerda la frase, entre mayor sea el riesgo, tendría que ser mayor el beneficio. A menor riesgo, menor beneficio. Por lo menos a corto plazo esto se cumple. Tienes que tener en cuenta que las acciones son volátiles en tiempos de recesión, los bienes raíces también. Te pongo un ejemplo. El tema de los bienes raíces se disparó mucho este 2022. Ya estamos en 2023 y siguen altos. Han caído un poco. ¿Por qué? Porque el tema de los intereses, por el tema de la inflación, han subido. Entonces, pagar un préstamo hipotecario ahora es más caro. Entonces, cuando los precios de los intereses están bajos, pedir préstamos es más barato. Pagas menos mes a mes. El banco te presta, pagas menos intereses mes a mes. Entonces, ¿qué pasa? Los precios de las casas suben porque hay muchas personas que piden préstamos para poder tener una casa. ¿Se entiende? Y cuando las personas, por ejemplo, dejan de pedir créditos bancarios porque los intereses están altos, es decir, lo que tienen que pagar mes a mes es demasiado porque los intereses han subido para combatir la inflación, pues los precios de las casas caen porque no hay refinanciamientos, no hay nuevas hipotecas, etc. Entonces esto es algo que tienes que tener muy en cuenta. Y en el punto 3, por ejemplo, tener un negocio nuevo es simplemente más complicado, es cierto, un negocio físico. Pero no estamos hablando de un negocio físico, tal vez estemos hablando, puede ser, de un negocio virtual, de un negocio en línea. Abrirte un canal de YouTube no te cuesta nada, aprender un nuevo idioma, abrirte por ejemplo una página web y aprender a hacer una página web totalmente gratuito en YouTube. Puedes hacer muchísimas cosas. En YouTube están, por ejemplo, videos graciosos, puedes perder el tiempo ahí 4 horas. O puedes aprender programación, inglés, a crear una página web, muchas otras cosas. Es contenido gratuito. En mi canal, por ejemplo, en el canal tienes el curso básico de bolsa de valores. Primero es el vocabulario de bolsa de valores, luego el curso básico y el curso intermedio. Ahí te enseño paso a paso desde cero cómo invertir en bolsa de valores. Es totalmente gratuito. Se entiende lo que trato de decir. La información nunca ha estado tan a la mano como lo está ahora, ¿sí? Y en el primer punto del artículo que estábamos en 2019 es realmente increíble. Ese artículo parece que lo hubieran escrito para 2022 luego de la pandemia, pero fue escrito en 2019. Un par de meses antes de la pandemia, y nos recomendaba tener dinero en efectivo, no tratar de predecir el futuro, tener fuentes de ingresos diversificadas, todo eso, y se cumplió. Nos estaban advirtiendo, nos advierten antes de que hay ciclos económicos, 2008, el año 2000, 1929, cada 10 años siempre pasa algo que hace que la economía mundial se tambalee. Generalmente, y no es por alarmar a nadie, es importante que sepas que en 2030 aproximadamente, porque en 2020 fue la pandemia, 2030 a 2035 va a pasar algo que va a sacudir a la economía. Te va a agarrar con un negocio extra, te va a agarrar aprendiendo nuevos idiomas, te va a agarrar diversificando tu dinero, teniendo tu fondo de emergencias, ahorros, un ingreso extra por internet, o te va a agarrar exactamente como estás ahora. Todos quieren volver a lo que era 2019-2018, pero nadie quiere evolucionar más. Tenemos que estar atentos al 2030-2035 e ir preparándonos desde hoy. Yo sé que cuesta, yo sé que centavo a centavo y la realidad de cada persona es diferente, pero centavo a centavo tenemos que ir ahorrando, tener fondo de emergencias, crear un nuevo negocio. Si no tenemos capital, una página en línea por internet en vez de estar viendo Netflix, toca hacer eso porque cada vez está más complicado depender de una sola fuente de ingresos. 2, 3, 4, mucho mejor. Muchísimas gracias por estar en este video. Si el tema de finanzas personales y bolsa de valores es algo que les interesa, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita. Y por último les quiero pedir, si les ha gustado el contenido, pues dejen su bonito like, ayuda muchísimo al canal. Pero ahora quiero saber también tu opinión en comentarios. ¿Crees que este artículo de 2019 se podría aplicar ante todas las crisis económicas? ¿Ya estás haciendo algo para que este tema de la crisis no te afecte tanto? Déjamelo por favor, ¿qué opinas de las crisis? En comentarios. Nos vemos mañana con un nuevo video. Un placer estar con ustedes. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Bam, bili, bili, bam, bam. Bam, bili, bam, bili, bili, bam, bam.